Arturo Maximiliano García, diputado local, tercer distrito. Ok, entonces, bueno, ayer vimos que hubo mucho movimiento en la legislatura por esto de las Comisiones Unidas, ¿no? Que tuvieron lugar ayer por este tema del Batán que fue a presentarse. Entonces, ¿qué nos pueda contar de lo que pasó el día de ayer en la legislatura? Mira, yo creo que de arranque el ejercicio es positivo, ¿no? Me parece que la posibilidad de tener a los funcionarios responsables del proyecto, de su elaboración, de la confección del dictamen, que conocen también a detalle los anexos, que son pues, más de 50 documentos, algunos muy nutridos, pues es relevante. Inclusive estuvo ya quien fungirá de alguna manera como especie de administrador en este proyecto por parte del gobierno del Estado. Y bueno, pues yo creo que es un buen ejercicio. Estuvimos, me parece que prácticamente pues casi todos los diputados presentes en estas comisiones unidas. Hubo funcionarios federales, esto es importante resaltarlo. Hubo funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encargan justamente del registro de estas obligaciones. Estuvo también el titular, director de Conagua en el estado de Querétaro, y también hubo expertos de la UAC, me parece que hubo también algún experto de la UNAM, y bueno, pues por supuesto funcionarios como el secretario de Finanzas y el director de la Comisión Estatal de Aguas, el consejero jurídico del estado. Entonces, pues había la posibilidad de poder primero escuchar una presentación de todos estos funcionarios que mencionamos y académicos, y poder tener una serie de preguntas y respuestas limitadas en el tiempo y en el número, aunque sí con la apertura de que las mandáramos también por escrito para que pudieran ser contestadas, ¿no? Entonces, el ejercicio en principio me parece bueno. No te puedo decir que todas las preguntas están contestadas o estuvieron contestadas, y hay una lógica que no necesariamente es una disculpa. Es que en realidad nosotros tendríamos a consideración la aprobación o no de este proyecto de asociación pública-privada, pero el tema es que mucho de lo relevante, muchos de los datos que son fundamentales para que esto funcione bien, para que esté en las manos correctas la construcción y la operación del proyecto de esta gran planta de tratamiento, junto con otras también que sirven en el esquema, pues esto se opera realmente después de la aprobación, que es básicamente la licitación, es decir, saber qué empresa se lleva este contrato, ¿no? O habrá de participar en su carácter de desarrollador, que así se le denomina, y cuáles son las condiciones del contrato, los derechos y las obligaciones de ambas partes, de la CEA, Gobierno Querétaro, y del desarrollador. Entonces, es una parte muy compleja porque alguna compañera mencionaba la palabra cheque en blanco, y me parece que en algún sentido puede entenderse de esa manera. Entonces, creo que hay todavía muchas preguntas, y yo esperaría que gran parte de ellas sí pudieran de alguna forma contestarse aún antes de poder tomar las decisiones posteriores a la asociación pública-privada. A ver, tampoco espero que digan qué empresa lo va a hacer, pero sí cuáles son las garantías dentro de la licitación y en los contratos de que, por ejemplo, no se va a meter una empresa fachada que realmente va a acabar subcontratando el servicio a una de las empresas internacionales que sí lo saben hacer. No hay muchísimas empresas. Yo estuve haciendo alguna investigación, inclusive pues, auxiliado por algunos expertos en estos temas, y la verdad es que tampoco creas que hay muchas. Entonces, ¿cuál es aquí? Solamente por mencionar un tema, ¿no? Pues
¿cómo podemos garantizar esta circunstancia, ¿no? Ayer se planteaban dudas, bueno, ¿y qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si deja de entregarse el servicio? Se decía, pues no se les paga. Bueno, esa es la solución financiera, pero el tema es que esa no es la solución social, porque lo que estamos hablando es del tratamiento de agua de consumo de los ciudadanos, ¿no? Hay otro tema que me parece bien importante y creo que quedó no aclarado, o aclarado en términos que varias compañeras y compañeros de Morena lo planteamos. A mí me parece que el eslogan Agua para Todos, pues es un eslogan que en mercadotecnia política, pues a lo mejor a alguien se le ocurrió que era buen detalle y lo adoptaron, pero no refleja la realidad del proyecto. Ni siquiera voy a entrar a la crítica del proyecto en la parte técnica porque me parece que está sustentado en lo técnico, ¿no? Al menos con quien yo he platicado, autoridades, expertos, me parece que está sustentado en lo técnico. Pero no es cierto que este proyecto por sí mismo va a generar como consecuencia que todos los queretanos, y me refiero a Querétaro Estado, tengan agua. Lo que va a hacer es que tenga viabilidad de tener agua los que hoy cuentan con una red de distribución de agua, que a final de cuentas, ¿en qué se traduce? Pues que le abras la llave en tu casa y que salga agua. Quien hoy no tiene esa red no va a tener agua por vía de este proyecto. ¿Cómo lo podrá tener? Por vía de infraestructura, que son inversiones completamente aparte y que no sabemos si se van a hacer o no, cuándo y dónde. Entonces sí tiene que estar muy claro que el impacto de fondo para este proyecto tiene que ver con la zona metropolitana, excluyendo a aquellas zonas que operan bajo estos sistemas de operadores privados de distribución de agua, ¿no? Como conocemos en Juriquilla, en algunas zonas del Marqués, pero en realidad es el impacto para esta zona metropolitana, a la cual yo represento un distrito y me parece importante, pero también en ese mismo distrito y en otros que conozco, porque conozco bien el estado y he caminado particularmente en la ciudad, pero también en algunos otros municipios, San Juan del Río, por ejemplo, ¿no? Que me tocó algunas zonas que pues carecen justamente de los servicios, pues sí que tengan la claridad de que este no va a ser la solución para esa problemática. Tiene que haber una inversión adicional y tiene que haber la voluntad para hacer esa inversión por parte de la Comisión Estatal de Agua. Y es muy relevante, creo que en la plática de ayer o en esta comparecencia, si queremos llamar así, y en la intervención que tuvimos diputadas y diputados, por lo menos de PT y de Morena, pues poder señalar precisamente que queda claro que no es agua para todos, sin calificar el proyecto. Yo insisto, me parece que tiene viabilidad el proyecto técnico, separo lo financiero y separo la parte contractual, pero lo que no es que sea realmente un proyecto que dé agua para todos. Como tal, ahora sí que en el planteamiento técnico no viene una parte donde se especifique, ¿no? Que va a haber mayor cobertura, tal vez a otras zonas que no está llegando actualmente. Por supuesto que no. Y no viene además porque no es así. O sea, insisto, el problema es el eslogan, la parte de la mercadotecnia política, que yo sugeriría de manera muy respetuosa que tiene que ser cambiado, porque si no, pues es sujeto a, no a un ataque, sino a una necesidad de aclararlo. Porque al final de cuentas el que paga el proyecto es el contribuyente, ¿eh? Oye, es que es autofinanciable, ¿no? Pues, bueno, sí, pues lo que está pagando justamente en una parte, por cierto, pero pensemos en esa parte que se va liquidando conforme a los ingresos de que la gente paga el agua, pues es los ingresos que la gente paga del agua, ¿no? Entonces, sí por lo menos tener claro lo que sí es. Y que al momento que lleguemos a dictamen, yo no estoy en las Comisiones Unidas, pero al momento que lleguemos al Pleno, la votación se aclara sobre qué se está votando en realidad, qué contiene, qué soluciona, de acuerdo al proyecto,
lo que se está presentando. Que también un planteamiento que veíamos que se hizo por parte de la Comisión Estatal de Aguas era esto, ¿no? De que no iba a haber un aumento a las tarifas por este proyecto. Bueno, lo tenemos que ver en el contrato, por eso digo que, y esta teoría de que estamos nosotros dando un aval sin tener precisamente las garantías formales, ¿no? Y tendría que quedar específico en el contrato, ¿no? Donde haya una prohibición para que se puedan aumentar pues los costos, más bien no el costo, el precio del agua para los ciudadanos, ¿no? A ver, entiendo que pueda haber quien diga, por lo menos vamos a reflejar la inflación, ¿no? Ok, pero que no pueda ser más que la inflación, ¿no? La inflación estamos hablando que estamos se ha ido controlando afortunadamente, pero a ver, pensemos entre un 3 y un 4%, ¿no? Pero hasta ahí también hemos señalado algo que hoy sucede y que queremos que cambie, ¿no? Y que es parte también de las exigencias que hemos generado, que los costos de las tomas de agua que se pagan pues no sean tan caros como son ahora, ¿no? Para muchos queretanos esto es prohibitivo, sobre todo aquellos que tienen ingresos muy bajos, pues pensar en 25,000 pesos de la toma de agua. A mí en algunas colonias me han hablado de 32,000, me han acreditado las de 25 por lo menos, pero pues para muchísimas familias esto es imposible, o sea, poder ahorrar esta cantidad de dinero para poder tener agua es muy complicado, ¿no? Y también entender que seguirá habiendo, insisto, mientras no hay una infraestructura adicional, mientras no se solucionen tantas colonias que están irregulares y que no hay a veces interés, porque hay un procedimiento para regularizar o para entregarlas, pues mientras no haya esta regularización, pues muchas seguirán comprando pipas y les va a salir más caro que a cualquier queretano, inclusive a los que tienen recursos para pagar el agua. Son problemáticas de fondo que no afectan, insisto, la esencia de este proyecto, pero no podemos permitir que el ciudadano, las ciudadanas queretanas, piensen que esto va a arreglar esto, suponiendo que esto fuera eficiente y efectivo. Sí, claro, porque pues ahora sí que van a continuar en lo mismo esas colonias. Claro, porque si no, claro, el reclamo va a ser, si nosotros sumamos este tema de que es agua para todos, pues vamos a tener inmediatamente los reclamos, ¿no? Por supuesto, con toda la razón. Claro, y en esto pues que también se vio el día de ayer en el Congreso acerca de que afuera había grupos de personas a favor y en contra. ¿Qué lectura hay de eso? ¿Qué te puedo decir? Bueno, pues es el derecho que tienen todos los ciudadanos a manifestarse, no es un derecho constitucional de libre asociación y expresión de ideas. Yo no, al menos yo entré cuando estaban afuera, bueno, se permanecieron ahí obviamente, pero de repente vi mucho movimiento de reporteros hacia la zona de la entrada de la legislatura, los alcanzamos a ver desde la terraza, la compañía diputada y yo dijimos, caray, ¿qué estará pasando, no? Entonces, yo no sé que haya habido algún tema de violencia, no lo sé. Y bueno, pues yo insisto, es una libre, es un derecho constitucional a manifestarse y eso hay que respetarlo, ¿no? A final de cuentas. Pero bueno, insisto, creo que adentro yo espero que han estado bien representados, se aclararon temas importantes también, ¿no? Porque, insisto, y esto no hay que satanizarlo, es una figura, la asociación pública-privada que hay una ley específica sobre asociación pública-privada, tanto en lo federal como en lo local. Pero lo que sí luego es un tanto cuanto... a veces son parte de tecnicismos, ¿no? Y te lo digo como abogado. Se habla de que no es deuda, pues es un compromiso de pago, ¿no? A lo mejor jurídicamente su clasificación de acuerdo con la ley de disciplina, pues no es formalmente deuda, pero es un compromiso de pago, nada más entenderlo así, o sea, no tratando, insisto, tampoco de excluir esta alternativa. Yo siempre he pensado que hay deudas o hay compromisos financieros buenos, depende en qué se invierta, ¿no? Y esto nos pasa en la vida personal, ¿no? Oye, a lo mejor hay la diferencia entre gasto e inversión, ¿no? Pues a lo mejor gasto es
quiero aventar la casa por la ventana en los 15 años de mi hija, bueno, pues es tu gusto, ¿no? Pero, oye, o prefiero mejor voy a dar el anticipo para un terrenito, bueno, pues es diferente, ¿no? Es como, insisto, es como en la vida personal. Entonces, aquí entender, primero que sí genera una obligación de pago, que técnicamente no se le clasifica o no se registra como deuda, pero que sí hay una obligación de pago, ¿no? Entonces, simplemente asumirlo de esa forma. Y ahí es donde pues tú puedes entender, y para no salirme si quieres de los manifestantes, pues que ellos a lo mejor también tengan algunas dudas correspondientes y yo espero que este foro y cómo vamos nosotros también transmitiendo las respuestas o lo que nos puedan ir respondiendo, aclarando en el futuro, pues cómo lo vamos transmitiendo a la gente, ¿no? Me sorprendió a mí mucho también estas pues cuentas alegres, ¿no? Con respecto al apoyo que se tiene la ciudadanía para estos proyectos, ¿no? Que ya se encuestó, inclusive ayer sacaron vi algún medio que seguro lo tomó de algún funcionario o algún actor político, probablemente del PAN, que decía que el 98% de los queretanos aprueban el proyecto. Yo preguntaría primero, pues, ¿cuántos lo conocen, no? Pero suponiendo sin conceder que así fuera, decía, bueno, pues, siendo tan popular, pues hay que hacer una consulta vía referéndum o plebiscito, conforme lo plantea la Ley de Participación Ciudadana, ¿no? Claramente no hubo una respuesta a la posibilidad de hacerlo. En fin, o sea, entiendo que estamos todavía en un momento donde podemos tener este tipo de plática, no ataques, no ataques, pero sí de cuestionamientos válidos, y que ojalá podamos llegar a tener la certeza en todos sentidos, en el sentido de la tecnología, en el sentido de la parte financiera, en el sentido de poder tener la mayor claridad posible de qué tipo de empresa podría, no cuál, pero qué tipo de empresas y qué garantías habría para asegurar la seriedad y el expertise que puedan tener haciendo este tipo de proyectos, y que las cláusulas del contrato no son leoninas. Y leoninas quiere decir que no haya una ventaja evidente para una de las partes en perjuicio de la otra. ¿Y cuál sería eso que nos preocupa? Que fueran los beneficios demasiado grandes para los desarrolladores, el sector privado que va a hacer la obra, y muy castigadas para el gobierno, que a final de cuentas el gobierno somos todos los ciudadanos. Claro, que también lo que entiendo su postura es esto de que pues el proyecto sí esté teniendo la suficiente transparencia. Mira, sí, y hay que, o sea, el ejercicio de ayer es bueno, hay que seguirlos teniendo, en un formato igual o en otro. Ayer sugería algún compañero, si mal no recuerdo, que entráramos en una dinámica de más foros, ¿no? Y que pudiéramos ahondar hasta donde se pudiera en todos los detalles que se comentaron ayer. Yo creo que el proyecto lo vale. El monto, el tiempo, o sea, estamos hablando del Querétaro aquí a 30 años, ¿no? La posibilidad de garantizar que tendrás agua bajo este sistema de tratamiento para consumo humano. Y entonces yo creo que completamente vale la posibilidad y la necesidad de irnos lo más a fondo, de discutirlo lo más que se pueda, sin caer en pachorreces, ¿no? Sin patear el bote, ¿no? Pero sí, o sea, con seriedad y con celeridad, pero sí agotar lo que podamos tener en cuanto a reuniones con funcionarios, con expertos, y lograr documentos muy bien trabajados en beneficio de los queretanos que quieren agua que puedan usar, y que pues en algunos casos también quieren agua que hoy no tienen, y ver hasta dónde se puede también hacer otros compromisos para que haya inversión en otras zonas del estado de Querétaro y la propia zona metropolitana, donde hay muchos colonias que no tienen agua. Claro, también considera pues que no debe tanto pasar esto de que justamente se hablaba, ¿no? De tanto partidizar como el tema. No, por supuesto que no, pero no sé, efectivamente, tú dijiste la palabra que no han dicho algunos de los actores políticos, hablan de politizar.
No, pues el asunto está politizado, es un asunto político y eso no tiene nada de malo. Lo que no hay que hacer es partidizarlo. Yo solamente afirmo que no hay que partidizarlo, pero hay que analizarlo. Y al hacer críticas y al hacer observaciones, no se le están haciendo a un partido político, se están haciendo un proyecto que puede tener como todo. A veces da ceguera de taller, puede tener detalles que no sean adecuados, que no abonen justamente al objetivo de lo que se busca con este proyecto hídrico de Batán. Eso es por un lado. Y otra, no sé si en un revire, pero sí decir, oye, pues nada más no nos pidan lo que no dan. Porque yo te puedo decir de mucha de la agenda de Morena que tenemos y que además, aún peor, no es la agenda de Morena, es la agenda ciudadana que nos permiten a representantes, diputados de Morena llevar al Congreso, que está completamente congelada. Yo me pregunto si esa no está partidizada. Entonces, pues hay que ser parejos, ¿no? Y si se nos pide hoy no partidizar esto, pues yo creo que también nosotros tenemos derecho a pedirles que no partidicen también mucha nuestra agenda política que está hoy tal cual congelada. Claro, y ahora sí que para cerrar, ¿cuál es su pronóstico, diputado, que pues iba a pasar este No, proyecto? mi pronóstico es que se tiene que votar con seriedad, que se tiene que votar con elementos y que tiene que haber una claridad, primero, que los principales beneficiados van a ser los queretanos en dos sentidos, en el sentido de que vamos a tener viabilidad de agua, insisto, en las zonas donde va a tener impacto este proyecto, que principalmente será la zona metropolitana, por un lado, ver qué garantías hay de que pueda haber una inversión en otras zonas de la zona metropolitana, valga la redundancia, en otros municipios, y cómo podemos garantizar que lo que se va a hacer después, en caso de que fuera aprobada, contuviera las cláusulas adecuadas para que no hubiera un tema ventajista o una simulación dentro de la asignación a la empresa, las obligaciones y los derechos tanto de gobierno como de la empresa. Okay. Pues bueno, muchas gracias Gracias, por venir a María. hablarnos del tema. Gracias.